Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo, te saluda en el nombre del Señor. Hoy estamos jueves 27 de junio del 2019 y tenemos un tiempo devocional en la cual vamos a meditar la palabra de Dios y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que toda oposición y obstáculo sea removido y la palabra de Dios pueda llegar a tu vida y pueda edificarte. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en primer lugar te doy toda la honra, la alabanza y el honor, porque solo tú, Señor, eres digno de recibirla. Amado Padre Celestial, reconozco mi condición de necesidad, de ser, Señor, un siervo, Señor, que necesita de tu palabra. Bendito Dios, sé también, Señor, que alrededor, Señor, a donde está llegando esta señal, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, Señor, ellos están necesitando de tu palabra, necesitando recibir de ti. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que a través de esta palabra tú puedas hablar a sus corazones. Aquel corazón que está debilitado pueda fortalecerse. Aquella persona que está pasando alguna necesidad, Señor, de consejo, de palabra, Señor, este mensaje pueda llegar a su vida y pueda hablarle. Señor, te pido en el nombre de Jesús que hagas la obra, Padre. Toda oposición, todo obstáculo sea removido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria, habla a nuestras mentes, Señor, habla a nuestros corazones, Señor, y que a través de tu palabra puedan ser purificados, puedan ser como esa plata, Señor, fundida, como ese oro, Señor, fundido, Señor, y sea purificado, Padre. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Amén y amén. Muy bien, amados. Vamos a leer la palabra de Dios. En esta ocasión lo vamos a hacer en la Nueva Traducción Viviente, usando esta Biblia. Y vamos a leer el libro de la carta a Santiago en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, vamos a leer de versículo 7 al 12. Dice la palabra de Dios rápidamente, nos dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Muy bien, la palabra de Dios en este día, en primer lugar, nos habla acerca de la paciencia. Y esa paciencia debe enfocarse en el trabajo, en la labor. Así como el agricultor no se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Él está esperando la naturaleza, lo que Dios ha determinado, la obra de Dios, que se trata de la lluvia temprana y la lluvia tardía. El agricultor sale a trabajar la tierra esperando esas lluvias. Él está abriendo la tierra, abriendo los surcos y depositando cada semilla, ¿verdad? Esperando el tiempo preciso en el cual Dios va a derramar la lluvia para que esa semilla germinada comience a crecer y a llegar el tiempo de la cosecha, para nuevamente recibir una lluvia, ¿verdad? Y poder levantar precisamente esos frutos. Entonces, esa paciencia se trata no de una paciencia pasiva en la cual nos cruzamos de brazos esperando que Dios lo haga todo. Habla claramente la palabra de que tenemos que ser diligentes, tenemos que hacer mientras estamos esperando, tenemos que esperar con ansias, ¿verdad?, la venida del Señor, el regreso del Señor. El Señor dice claramente su palabra que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esto quiere decir que en el tiempo de Dios cualquier momento puede ser la venida del Señor y tenemos que estar alertas, tenemos que estar diligentemente haciendo, tenemos que estar aguardando su venida, no esperando de brazos cruzados, sino tenemos que tratar en lo posible de poder cada día mejorar en nuestra relación con Dios,
cada día mejorar nuestro compromiso con Dios, de ser verdaderos discípulos, de dejar de ser solamente creyentes pasivos, sino verdaderamente como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, empezar a desarrollar esa identidad de creyente, esa identidad de hijo, de discípulos de Cristo. Entonces, también la palabra nos habla en cuanto a animarnos, porque la venida del Señor está cerca. En este tiempo, hermanos, mucho desaliento viene a veces a través de las circunstancias difíciles, a través de las cosas que estamos viendo, las cosas que están aconteciendo en el mundo, aún en el mundo cristiano, muchos escándalos, muchas circunstancias que están ocurriendo, y esto a veces hace que la fe de algunos empiece a debilitarse. Sabes, hermano y hermana en Cristo, yo te quiero decir, tienes que alentarte en el nombre del Señor. Y si tú estás fuerte, si estás orando, estás buscando, estás llenándote de la palabra, pero sabes que hay hermanos a tu alrededor que necesitan ser alentados, entonces ora por ellos. Entonces también aconséjalos, motívalos para que continúen, ¿verdad?, en el camino y no puedan salirse. La palabra de Dios nos habla de no quejarnos unos de otros, porque esas quejas por lo general hacen de que el corazón se ponga en contra de aquella persona con la cual nos estamos quejando. Esas quejas a veces hacen de que la persona hable palabras negativas, hable maldiciones, empieza a maldecir a aquella persona en la cual, ¿verdad?, se está quejando. Entonces tenemos que evitar en la medida posible de quejarnos. Toda petición, toda inquietud tenemos que llevársela de frente a Dios. Tenemos que orar y pedirle y ponérselo al altar de Dios. Y ahí podemos nosotros hablar al Señor acerca de tal persona o tal circunstancia o tal asunto que quizá nos está teniendo en inquietud. Entonces no podemos nosotros juzgar, no podemos criticar ni condenar. Eso es algo que tenemos que evitar en todo lo posible, porque si nosotros hacemos conforme a lo que nosotros estamos sembrando, vamos a recibir. Dice claramente la palabra de Dios, de la misma manera que nosotros medimos a otros, vamos a ser medidos. Por eso es importante no juzgar, sino saber cuál es nuestro rol. Nuestro rol es simplemente ser esos discípulos de Cristo. Y el juez, recuerda que el único juez está a la puerta. Muy bien, la palabra de Dios también nos sigue diciendo en el versículo 10, en cuanto a la paciencia, nuevamente nos está tocando la paciencia que pues los profetas tuvieron que desarrollar, que tener. Ellos siguieron predicando el evangelio, ellos predicaban, ¿verdad?, el arrepentimiento a los reyes de Israel que se habían apartado, se habían hecho impíos, los príncipes de Israel, los gobernantes y aún todo el sistema religioso se había corrompido, se había apartado de Dios. Y también, ¿qué más decir del pueblo? El pueblo también se había apartado del Señor. Pero los profetas tenían una labor que era de hacer volver al pueblo, porque Dios quería manifestar su misericordia, su perdón. Pero lamentablemente el pueblo de Dios no volvió, no se arrepintió de corazón. Y vemos que ellos llevaron las consecuencias de esas rebeliones, las llevaron y no se quisieron arrepentir, sino que al contrario maltrataron a muchos profetas, encarcelaron a algunos de ellos y aún incluso hasta mataron a los que el Señor les había enviado para arrepentirse. Y sabes, esto es algo muy lamentable, ¿verdad? Muy lamentable en la vida de los profetas, pero ellos fueron pacientes. Lo más importante aquí es que ellos simplemente se enfocaron en hacer su trabajo. Su trabajo era predicarle a personas que le iban a rechazar. Imagínense hoy en día que nos tocara hacer una labor como la de los profetas antiguos, de predicarle a personas que incluso tú estás exponiendo tu vida al predicarle. Sabes, estas cosas están ocurriendo en algunos lugares del mundo. Hay lugares en los cuales por ser cristiano, por ser un hijo de Dios, hay persecución, hay muerte, hay una situación muy adversa. Y sabes, dale gracias a Dios si tú estás viviendo una vida cristiana sosegada. Dale gracias a Dios, pero también ten en consideración de que por la causa de Cristo se puede llegar a sufrir. Y vemos que los profetas sufrieron grandes desprecios, grandes rechazos, pero ellos se mantuvieron pacientes, ellos se mantuvieron fieles al llamamiento. Y esto es lo que Dios nos está llamando a hacer hoy en día. Veamos también como ejemplo
la paciencia de Job, que él la pudo resistir en su propio cuerpo, cuando él dice que una sarna maligna invadió su cuerpo y él estuvo prácticamente con esa enfermedad. Eso vendría a ser el equivalente de un cáncer de piel. Todo su cuerpo estaba lleno de llagas, estaba enfermo, tenía como especie de unas úlceras malignas en su piel. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que él había perdido él había perdido sus propiedades, había perdido sus hijos, y era una prueba tan tremenda, pero en medio de toda esta prueba Dios quería glorificarse. Él no había cometido una falla. Lo único que él tenía un temor, y el temor era de que le sobrevenga una calamidad, porque él muchas veces tenía temor. Esos temores estaban en su corazón desde ya de mucho tiempo, y eso se vino a cumplir. Pero vemos que aún a pesar de todas estas cosas que ocurrieron, Dios estuvo en control de la situación. Dios estuvo en control, porque finalmente él pudo salir victorioso y pudo conocer a Dios. Él se mantuvo paciente en medio de toda esa tribulación, en medio de su sufrimiento. Así que la palabra de Dios nos habla que podemos llegar incluso a sufrir o pasar circunstancias difíciles, pero eso tiene que desarrollar nuestra paciencia, no de abandonarnos. La paciencia no trata de que uno se va a abandonar al destino, se va a abandonar a las circunstancias y va a dejar de hacer y va a esperar que Dios lo haga. Sabes, no te equivoques. Si tú tienes ese pensamiento, ese concepto, de la palabra de Dios nos habla que tenemos que activar, tenemos que estar en acción. Entonces, también la palabra del Señor nos habla acerca de los juramentos. Tenemos que decir solamente si vamos a hacer las cosas o no lo vamos a hacer. Pero si nosotros juramos, si nosotros estamos jurando, entonces nos estamos tomando una atribución, y solamente el único que puede jurar es Dios, porque Él es fiel, Él es verdadero, Él es todopoderoso. Nosotros no podemos cambiar nada. Nosotros no podemos cambiar las cosas de un día para otro. Imagínense usted haga un juramento de que va a hacer una situación y pase un fortuito y no logre cumplir. Entonces lo que es sabio, lo que es bueno, ¿verdad?, es solamente decir sí o decir no. No podemos jurar, porque si lo hacemos vamos a caer en pecado. Si tú haces un voto, una promesa, ¿verdad?, y no la cumples, esa palabra está activada en los aires y eso puede ir en tu contra. Por eso muchas personas, sin darse cuenta, andan en maldición, porque han hecho promesas, han hecho juramentos, han hecho compromisos y luego no los han cumplido, y esto genera pues pecado, y todo pecado tiene sus consecuencias. Entonces yo quiero aconsejarte en el nombre del Señor a que solamente uses la palabra sí y no, y que puedas tener esa palabra y la puedas honrar, puedas dar cumplimiento. Si tú estás llegando a un acuerdo con alguien, si tú estás comprometiéndote con una causa, con una organización, te estás comprometiendo con el trabajo, con una actividad, pues hazlo, simplemente hazlo. Y si no lo puedes hacer, entonces también dilo, no lo puedo hacer, y de esta forma tú no estarías incurriendo en una falta. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional. Yo quiero alentarte a mantenerte paciente, a mantenerte fiel a pesar de las circunstancias, y vas a comenzar a ver la mano poderosa de Dios obrar a tu favor. Dios está atento de sus hijos, Él está atento de sus clamores, está atento de sus oraciones, y yo quiero decirte en el nombre de Jesús, mantente pues en sintonía, mantente en conexión, comparte estos tiempos devocionales, y pues estamos nuevamente escuchándonos en un próximo tiempo devocional.